Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la creación hasta la revelación. La Biblia. Un viaje escritural a través de la historia bíblica. Un estudio profundo de personajes y eventos. Su significado. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo ocurrieron? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? La Biblia. Escudriñaremos a fin de comprender y ampliar nuestro conocimiento. La Biblia. Escudriñando las Escrituras. Con la apóstol Marlene Arroyo. Bendecidos todos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya son las 7 de la noche y tenemos una cita para compartir contigo la poderosa palabra del Señor. Y el mensaje para esta noche será el sufrimiento de Jesús. Voy a darte un minutito para que puedas compartir con otros este Facebook Live. Yo te prometo que hoy vamos a profundizar un poco más en ese sacrificio de Jesús por la salvación, la libertad, la redención, la salud, la bendición de todo aquel que lo ha recibido como su único Señor y Salvador. Así que hoy, antes de comenzar orando al Padre Eterno, como siempre quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo. También te invito a suscribirte en nuestro podcast en Spotify. Allí tenemos decenas de preguntas que nos hace el maravilloso público y nosotros estudiamos minuciosamente cada pregunta y le damos respuesta. Suscríbete para que puedas escucharlas todas en nuestro podcast Marlene Arroyo. Puedes accesarlo en Spotify. Por otro lado, te quiero presentar como siempre nuestros libros, y es que el Espíritu Santo nos ha permitido escribir varios libros y hemos publicado 3, y en este tiempo donde por la orden ejecutiva aquí en Puerto Rico estamos quedándonos en casa a causa de los acontecimientos con el coronavirus, pues estamos escribiendo y predicando y grabando para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los libros que el Padre me ha permitido escribir, están disponibles para ti. Los puedes conseguir escribiéndonos ahora mismo al 787-667-3070, 667-3070, y este es el primero, Dios viviendo dentro de ti. Esta es mi tesis doctoral encuadernada, de mi doctorado en teología encuadernada, y aquí hablo de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Lo hacemos en un lenguaje sencillo para que hasta un recién convertido pueda comprenderlo. Atributos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que se manifiestan en la vida de todo creyente. Uno de mis capítulos favoritos de este libro: el diablo no tiene poder. Tienes que tenerlo contigo en tu colección de libros cristianos. El segundo se llama Entrando al Reino de Dios, y este libro lo estamos utilizando esta semana. Hay cosas que estamos predicando, como las escuelas de fariseos en la época de Jesús. Aquí está registrada la carta de Poncio Pilato, que quiero compartirla contigo esta semana porque está interesantísima. Aquí hablamos detalles del sacrificio de Jesús. Entrando al reino de Dios, la primera parte habla del rey y la segunda parte, cómo entramos a este reino. Y número 3, historias de mujer. Un día me di cuenta que tenía muchas predicaciones desarrolladas para las mujeres y tomamos la mayoría de ellas y hicimos un compendio y las trajimos acá a esta publicación. Aquí hay 14 mujeres de la Biblia, un poco de historia, un poco de revelación, y me gusta cantar. Así que al final tenemos una producción musical que se llama igualmente Historias de Mujer, de Costilla a Reina. Este libro es muy importante para mí porque fue premiado en California State University por the International Latino Book Awards en la categoría Asuntos de Mujer. Muy significativo porque es una organización secular que está premiando un libro que es completamente
cristiano. Lo tienes que adquirir llamándonos al 787-667-3070. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. Pronto vamos a presentarte nuestra cuarta obra literaria, que se llama Trasiego de Gloria, y nuestra quinta obra literaria, que se llama Respuestas fáciles a preguntas difíciles. Con esto dicho, me acompaña, como siempre, mi esposo, Apóstol Carlos Martínez, quien está allí leyendo tus comentarios, leyendo tus preguntas, porque parte de la dinámica de esto es que tú puedas preguntar, nosotros podamos responderte conforme al conocimiento y a la revelación que el Espíritu Santo nos permite. Así que, ¿estamos listos para comenzar, Carlos? ¿Listos? Muy bien, y yo invito, por favor, a todos mis hijos espirituales de la iglesia Jesucristo es el Dios Todopoderoso, allí que nos congregamos en nuestro pabellón de la Victoria, allí en nuestra ciudad de avivamiento, aquí en Ponce, en 10 cuerdas de terreno preciosas que el Señor nos ha entregado para su gloria. Les invito a que ustedes se comuniquen inmediatamente con sus hermanos en la fe, con todos nuestros hijos, porque hoy es miércoles. Y los miércoles nos congregamos y no hay excusa para no estar conectado, porque todos están en su casa. Así que así, aquí está una de mis hijas diciendo, importante, todos estamos en casa, es que no hay excusa. Usted apague el televisor, porque hoy es día de adoración, de alabanza, de enseñanza de las Sagradas Escrituras, pero de forma particular hoy es un miércoles muy especial, porque estamos celebrando la Semana Santa, y toda esta semana debe ser consagrada para el Eterno, porque estamos celebrando 3 fiestas, conforme al antiguo pacto son 3 fiestas, y las 3 apuntan hacia Jesucristo nuestro Señor. Es la fiesta de los panes sin levadura, es la fiesta de la Pascua, y es la fiesta de las primicias. 3 fiestas en esta semana, y todo lo reducimos a una Semana Santa. Y a pesar de la crisis, a pesar del coronavirus, por cuanto todo obra para bien para los que amamos al Señor, el Padre nos está dando la oportunidad de estar en nuestras casas, juntitos como familia, allí papá, mamá, los hijos, todos allí congregados en su sala, en su habitación, listos para recibir una impartición del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si oramos? Porque hoy vamos a hablar del sacrificio de Jesús. Amén. Y a mí me inspira mucho la música, las notas musicales. Me inspiran mucho, así que vamos a colocar aquí al ladito mío algunas notas musicales que me van a ayudar a ministrar en esta preciosa hora. Oramos al Señor. Ponte de acuerdo conmigo. Padre eterno, Padre santo y Padre bueno, nosotros en esta noche queremos confesar una vez más que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo, tú eres nuestro Salvador. Jesús, eres nuestro libertador, redentor, sanador. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Padre, por tu precioso Espíritu Santo de Dios, nuestro amigo, nuestro maestro, el que nos reparte los dones. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros en esta noche. Como siempre, Padre, te suplicamos que esta palabra que vamos a ministrar, Señor, toque cada corazón, cada mente. Señor, mientras ministramos, yo te suplico que seas tú salvando al perdido, sanando al enfermo, restaurando y libertando al cautivo. Señor, abriendo los cielos, enviando una respuesta a todo aquel que lo necesita. Que al final toda la gloria y toda la honra sabes que es para ti, Señor. Envía a tus ángeles para que cuiden cada familia de nuestra hermosa congregación, cada familia, Señor, de Puerto Rico, que te ha confesado a ti como Señor y Salvador, tu cuidado, tu protección sobre cada ministro, sobre cada líder, sobre cada hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, ¿estamos listos para una palabra del Señor? Hoy vamos a profundizar en el sacrificio de Jesús, en su sufrimiento.
el dolor de Jesús. Y yo te invito, antes de comenzar, a repasar todas estas enseñanzas. Son 2 semanas consecutivas donde he estado predicándote la palabra, enseñando. Algunos días he estado 2 horas consecutivas. Y yo te invito a repasar todo, a anotarlo, a seguir aprendiendo. Te invito a compartir con otros estas enseñanzas. Lo que usted recibe en 1 o 2 horas son años de ministración de parte nuestra. Amén. De parte de Dios a nosotros, perdón. De parte de Dios a nosotros. Y más de 20 años ministrando. 21 pastoreando en esta linda ciudad de Ponce, Puerto Rico. 25 años cantando para el Señor, predicando. Estamos contentos de poder hacerlo. Amén. Y queremos hacerlo, miren, hasta el final. Que el Señor Todopoderoso me permita 30 años más predicando la palabra del Señor. Póngase de acuerdo conmigo con esto. Amén. Nos estamos cuidando para eso. Mientras ocurrían todos estos sucesos enjuiciadores, ayer hablamos del juicio, los juicios judíos, el juicio romano, lleno de injusticia contra Jesús de Nazaret, el cuerpo del nazareno continuaba sufriendo. Decíamos ayer que todos estos viajes de un lugar a otro eran a pies, recibiendo golpes, atado. Eso quiere decir que esto excluye toda posibilidad de que Jesús fuese un hombre débil, de que Jesús fuese un hombre enfermizo. Excluye toda posibilidad. Es muy razonable suponer que Jesús era un hombre fuerte y era un hombre que gozaba de salud antes de todo este proceso, antes de su caminata al Getsemaní. Pero ahora le esperan a Jesús 12 horas. Las 12 horas siguientes a su oración allí en el monte fueron muy agotadoras, tanto física como emocionalmente. Y es que el sufrimiento de nuestro Salvador y Redentor se acrecentaba minuto a minuto. Jesús, por ejemplo, sufrió una enorme tensión emocional, como explicamos en la noche de ayer, evidenciada en la hematoidrosis, cuando sudó, se rompieron sus capilares y con el sudor también gotas de sangre. Jesús también sufrió lo que posiblemente usted y yo hemos sufrido, el abandono de los más cercanos. En este caso, el abandono de sus más cercanos amigos, los discípulos, ya no estaban cerca de él. Aumentaba el dolor, aumentaba la tensión. Jesús también sufrió un horrible castigo físico luego de enfrentar el primer juicio judío. También tuvo que experimentar una noche traumática, desvelada, dolorosa, y fue obligado a caminar más de 4 kilómetros de un lugar a otro donde se celebraban los juicios judío y romano. Trata de imaginarse en esta noche el dolor físico y el dolor emocional que estaba experimentando Jesucristo. Y por favor, mientras lo piensas, no olvides que todo esto fue por amor a ti, todo esto fue por amor a mí. Lo que muchos no entendían, que Él era el Cordero, Él es el Mesías. Y estos factores físicos y emocionales dejaron a Jesús muy vulnerable a los efectos adversos y hemodinámicos de la flagelación. Posteriormente también Jesús comenzó a recibir no solo bofetadas, sino azotes sin misericordia de camino al Monte Calvario. Jesús ya se encontraba en una condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de su ejecución, de su crucifixión en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Ahora, quiero concentrarme en un detalle que me parece muy relevante en la historia, pero mucho más
para nosotros los latinos. Y es que en el camino Jesús cayó al suelo. Jesús se desplomó. Y un soldado romano le ordenó a un hombre que estaba allí, llamado Simón de Cirene, a que ayudara a Jesús a cargar la cruz. Simón de Cirene. Cirene es el nombre de la ciudad. Cirene era una ciudad muy importante en la parte norte de África y tenía una enorme población judía. Así que de forma muy interesante, personas de tez negra, de tez morena, de cabello rizo, pero que eran judíos. Y usted se preguntará, pero ¿cómo? ¿Por qué tan enorme población judía en la parte norte de África? Bueno, se trata de un hombre negro residente en el noroeste de África que se encontraba en ese momento histórico en Jerusalén, porque como era judío, estaba celebrando las fiestas y estaba celebrando en ese momento la fiesta de la Pascua, y haya sido obligado o haya sido voluntariamente. ¿No le parece a usted maravilloso que manos negras hubiesen ayudado al Nazareno, a nuestro Salvador, a cargar la cruz hasta el monte Calvario? ¡Qué honor, qué privilegio! ¿No le parece impresionante que diversas razas estuviesen presentes en el momento del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Y yo quiero subrayar este precioso detalle del que habla la palabra del Señor en este momento. Por favor, vamos a la Biblia. Busca tu Biblia si eres tan amable. Y vamos a leer Marcos, capítulo 15, verso 21. Marcos, capítulo 15, verso 21. Vamos a leerlo para la gloria del Señor. Dice la Biblia: a uno que pasaba por allí, de vuelta al campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Ahora quiero llevarte a otra porción de las Sagradas Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 9. Escuche. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Y es tan relevante este detalle bíblico e histórico que posteriormente nos encontramos a un gran hombre de Dios llamado Felipe, ministro del Señor, enviado por el Padre Todopoderoso a llevarle la explicación, la revelación de las Sagradas Escrituras a un africano. Este era de Etiopía, oficial de alto rango durante el reinado de Candace, la reina de Etiopía, para ese tiempo. Hasta este momento yo quiero que tú entiendas algo, que Dios ama a todas las naciones, que Dios ama a todas las razas, que Dios ama a la gente proveniente de toda cultura, que al final de la historia Apocalipsis dice: gente de toda lengua y nación. Estaremos adorando al Dios Todopoderoso. Su sacrificio no fue por un pequeño grupo. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue por todos. Y hasta este punto voy a leer un poco más de la palabra del Señor, pero Simón de Cirene, negro, de pelo rizo, judío. Cirene, de la parte norte de África. Tenemos entonces a un hombre llamado Felipe, ungido del Señor, que el Padre lo envía a explicarle la palabra del Señor a un africano. Yo quiero que abras tu Biblia, ven conmigo a Hechos, capítulo 8, versos 26 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¡Qué amor el de Dios! ¡Qué misericordia la del Señor! Cosas que leemos en la Biblia como estas son las que me animan, las que me motivan. Porque si el Padre Celestial me permite entenderlo y me permite saberlo, entonces la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo se cuenta como pecado. Y si lo sé hacer, ¿por qué no hacerlo contigo? ¿Por qué no compartir esta palabra del Señor contigo? Ahora, vamos a responder la pregunta: ¿por qué negros de pelo rizo, judíos? Raro, en el norte de África, extraño. ¿Cómo es esto? En Etiopía. Y es que en Etiopía había una gran descendencia del rey Salomón. Sí, señor. ¿Y cómo fue posible esto? Biblia. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Venga conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer los versos 1 y 2. Muy bien, vamos a repetir, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 1 y 2. Dice la Biblia: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor de esos errores, de esos pecados del rey Salomón. El Padre Celestial le dijo: no te quiero con estas mujeres, pero él desobedeció y dice la Biblia que las amó, se juntó a ellas y con amor. Obviamente, el comienzo de la caída de Salomón fue precisamente la desobediencia. Es que Salomón, con tanta sabiduría, y por favor, presta atención a esto, fue capaz de desobedecer los principios más elementales, los principios más básicos del Señor, de la palabra de Dios. El reino de Salomón, el mayor en toda la historia de Israel, comenzó a decaer. Escúcheme bien, no por ataques de enemigos externos, no, comenzó a decaer por las debilidades internas. Y hay gente en este año 2020 que se cae, gente que falla, pero no es porque tenga un enemigo externo, es porque tiene debilidades internas. El enemigo son ellos mismos, tienen falta de carácter, la debilidad la llevan por dentro. Y el corazón de Salomón, tenemos que admitir que fue muy débil y desobediente a la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo, porque yo sé que esto nos va a enseñar mucho en esta noche. Un ejemplo: Dios había ordenado que todo rey sobre su pueblo no podía dedicarse a criar caballos, punto, y que no podía casarse con estas mujeres, punto. Posiblemente Salomón dijo: pero ¿por qué no puedo tener un caballo? Si a mí me gustan los caballos, ¿qué pecado habrá en tener un caballo? Esto no es nada malo. ¿Por qué el Señor me pide esto a mí? Y por no entenderlo, desobedeció. Es por eso que yo quiero aprovechar este momento para decirte algo. Aunque no entiendas, obedece. Hay mucha gente que forcejea demasiado.
tú no entiendes, obedece. No estás de acuerdo, obedece. No te hace sentido, obedece. Los caminos de Dios no son precisamente tus caminos. Los pensamientos tuyos no son precisamente los pensamientos del Señor. Obedece aunque no entiendas. Obedece aunque no te haga sentido, aunque no sea lógico para ti. Obedece sin razonar. Obedece sin preguntar tanto. Obedece sin dudar. Y yo sé que posiblemente usted también piense como Salomón en esta noche, pero ¿qué de malo tiene tener un caballo tan bellos que son? ¿Qué de malo tiene? Otros reyes tienen caballos, ¿por qué yo no? Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a la Biblia. Deuteronomio, capítulo 17, versos 14 al 17. Aquí hay un secreto. Dice la Biblia: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Ya el Señor conocía sus corazones. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Así que usted dirá: pero ¿por qué no caballos? ¿Por qué? Dios, cuando da una instrucción, es por una razón y no por capricho. Y aquí hay unas instrucciones en Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 17. Al rey sobre ustedes, que no puede ser de un pueblo extranjero, que tiene que ser de entre ustedes mismos. Número 1, no podrá estar amontonando riquezas. Número 2, no podrá estar tomando muchas mujeres para él. Y número 3, no le permito que aumente caballos. No se lo permito. Ahora, la razón por la que Dios ordenó que un rey no debía aumentar cantidad de caballos son las siguientes. Número 1, que generalmente eran comprados en Egipto. Los caballos más hermosos, los caballos más fuertes, ¿sabes dónde estaban? En Egipto. Y Dios le había dado una orden: yo los saqué de Egipto y no volverán allá. Por ese camino por donde yo los saqué, ese camino ustedes no lo van a tomar de vuelta, no van a volver a tomar ese camino, eso es pasado. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Salomón: no puedes ni riquezas de esa manera, ni muchas mujeres, ni tampoco vas a aumentar caballos? ¿Por qué? Número 2, para que no tuvieran negocios con Egipto, porque esto era un peligro, porque estos egipcios eran idólatras, y el Padre Eterno no quería que tuvieran ninguna relación con la idolatría, porque se podían contaminar, podrían terminar en la misma idolatría que practicaba Egipto. Hay una tercera razón: para que no pudiendo depender de una gran caballería como medio de seguridad, el pueblo no dejara de confiar en la seguridad y en la protección que Dios le daba. Ustedes no necesitan aquí una gran caballería. Yo soy su Dios que peleo por ustedes, los guardo y lo defiendo. Esto no es con sus propias fuerzas. Yo soy su fuerza, yo soy su Dios, yo soy su protección. Dependan de mí y no de caballería como hacen otras naciones. Y hay una cuarta razón: para evitar la tentación de extender sus dominios por medio de los caballos, de la caballería, esparciéndose por las naciones idólatras vecinas. A Dios
le interesaba algo, lo mismo que le interesa a Dios ahora mismo contigo y conmigo, que seamos un pueblo santo, que seamos un pueblo separado, que seamos un pueblo distinto a los demás pueblos. Sí, le hablo a la iglesia, a los creyentes del Dios del cielo. A Dios le interesa que no hagamos negocios con gente idólatra. A Dios le interesa que el santo camine con el santo. Dijo el profeta Amós, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Al Padre Celestial le interesa que su pueblo dependa de Él, de su gloria, de su fuerza, de su poder y no de otras cosas. Al Padre Eterno le interesa que nos mantengamos en pureza. Por lo tanto, voy a repetirlo una vez más, aunque no te haga sentido, obedece. Aunque no sea lógico para ti, obedece. No razones tanto, sujétate ya. Obedece. En la obediencia hay bendición y en la desobediencia siempre la gente va a encontrar maldición. Muy bien. Y por otra parte, la razón por la cual Dios prohibió que un rey de Israel tomara para sí muchas mujeres fue que esto llevaría al rey y al pueblo de Dios a hacer alianzas con los extranjeros. Y este tipo de alianza iba a ser el medio que el enemigo iba a utilizar para traer tradiciones y costumbres de otras naciones al pueblo de Dios, al pueblo escogido, incluyendo el pecado, incluyendo la idolatría. Y Salomón pecó desobedeciendo esta orden de Dios y atrajo la ruina a su propia vida y a la nación. Paréntesis, cuando se es líder, yo quiero dedicarle un minuto a esto. Cuando se es líder dentro de la iglesia de Jesucristo hay que tener mucho cuidado, porque las decisiones que tomamos en nuestra vida personal siempre van a repercutir en la gente. Lo voy a decir. Por eso es que tú no te puedes divorciar tan a la ligera. Ay, porque lo dejé de amar. Ay, porque tenemos problemas de comunicación. Ay, porque hay una diferencia de caracteres. Ay, porque tenemos problemas económicos. Y puedo traer razones mucho más extremas que estas. Puedo traerlas. Pero ¿qué sucede cuando se es líder? Cuando se es líder no se puede pensar solo en sí mismo. Hay que pensar que tenemos mucha gente mirándonos. Somos ejemplo y modelo para mucha gente. Y que si nosotros cometemos errores en nuestras decisiones, eso también va a afectar a la gente. Le va a hacer daño a la gente. Por lo tanto, ya cuando somos líderes, no nos pertenecemos a nosotros mismos. De hecho, Jesús es el Señor de nuestra vida. Le pertenecemos primero a Dios. Y dos, también le pertenecemos a un pueblo. Tenemos que rendirle cuentas a ese pueblo. ¿Cuántas palabras ya no puedes decir? Porque no se trata de ti, se trata de mucha gente. ¿Cuántas actitudes ya tú no puedes tener? Porque no se trata de ti, se trata de la gente. ¿Te das cuenta que ser líder implica una gran responsabilidad? Y no podemos actuar a la ligera. Y da la impresión que Salomón dijo, no, pues son mujeres para mí. ¿Y qué le afecta esto al pueblo? La nación se fue a la ruina. Porque esas mujeres trajeron tradiciones, costumbres, idolatría. Y trajo la ruina para Salomón y para el pueblo también. Ese capricho de tener caballos, cuando el Dios Todopoderoso dijo claramente, no aumentarás caballos a lo que tienes. Ese capricho llevó a Salomón a ir de vuelta por el camino de Egipto nuevamente, por donde Dios lo sacó, por allí regresó. Hizo negocios y allí comenzó a conocer costumbres paganas, tradiciones paganas, otros dioses, la idolatría. Fue la ruina, fue la ruina. Hay una porción bíblica que dice, heriré al pastor, serán dispersadas las ovejas. Y obviamente el pastor de los pastores es Cristo, y esto tiene un significado lógico. Pero también esa versión la podemos aplicar a los pastores generales de las congregaciones de este tiempo. Un golpe al pastor.
es un golpe a esa congregación. La Biblia dice que lo que desciende por las barbas de Aarón toca toda la vestidura. Y mis decisiones siempre van a afectar a la congregación que el Padre me ha dado el privilegio de pastorear. Entiéndanlo, por favor. Y los que son líderes de cualquier departamento de la congregación, tus decisiones van a afectar a la gente. Por eso hay gente que no debería aceptar liderato si no es capaz de soportar la presión y no es capaz de tomar decisiones pensando en el prójimo más que en sí mismo. Un líder no puede ser egocéntrico, un líder no puede ser egoísta, un líder tiene que amar a los demás como se ama a sí mismo. Un líder sabe que tiene que rendir cuentas, que dar explicaciones. Me parece relevante decirlo, porque Salomón cayó, desobedeció, pecó y llevó a la caída también a la nación de Israel con sus decisiones. Y por lo tanto fue allí en Etiopía, África, donde vivió gran parte de la descendencia del rey Salomón. Precisamente de este lugar era oriundo el eunuco funcionario de Candace, que acabo de leerte en la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, y también de allí era oriundo Simón de Cirene, con sus hijos Alejandro y Rufo y muchísimos otros. Nuestro Dios Todopoderoso, a pesar de los pecados del rey Salomón, no olvidó la descendencia del pueblo de Dios. No olvidó la genealogía del rey David. Y ahora, impresionantes detalles del magistral sacrificio de Jesucristo las voy a compartir contigo. Las voy a compartir contigo en los próximos minutos. Él llegó a la tierra con un firme propósito: traer la reconciliación entre el cielo y la tierra, desplazar al reino de las tinieblas y establecer su reino aquí en la tierra. Pero antes de continuar, te repito, ¿no te parece glorioso, no te parece maravilloso que manos negras estuvieran allí abrazando la cruz juntamente con Jesús de Nazaret? Sí, es probable que al principio lo obligaran. Simón de Cirene, obligado, pero llegó hasta el final. Y cuando tuvo que soltar la cruz y separarse del maestro, algunos historiadores y teólogos afirman que fue difícil separar a Simón de Cirene de la cruz y del maestro. ¿Cómo te hubieses sentido tú? Sin entender mucho, pero que te hubiesen invitado u obligado a estar cerca de Jesús en ese momento, que te hubieses manchado tus manos, que te hubieses manchado tu ropa, tu rostro, con la sangre del Nazareno, cargando la cruz juntamente con Jesús de Nazaret, escuchando sus palabras, escuchando sus gemidos de forma bajita, porque no nos encontramos con un Jesús allí atormentado, desesperado, gritando, quejándose. ¿Cómo te hubieras sentido? ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso! Yo no sé si Simón de Cirene sabía que ese era el Cordero, que ese era el Mesías. Lo que sí sé es que más adelante Simón de Cirene supo con certeza de que él fue instrumento del Padre Eterno para ayudar al Maestro a cargar el madero hasta el Monte Calvario. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio inmenso! Y por supuesto, ¡qué gratitud de parte de Jesús hacia Simón de Cirene! Déjeme continuar porque yo soy un poquito sentimental cuando hablo y pienso en estas cosas, y no estamos para llorar en esta noche. Quiero continuar ministrándote a tu corazón. Amén. Ahora,
quiero hablarte de la flagelación. Jesús fue sometido a un castigo severo, severísimo, conocido como la flagelación. La flagelación era un castigo legal previo a toda ejecución romana. Y solamente del castigo de la flagelación estaban exonerados los senadores romanos, las mujeres y los soldados, con excepción de los casos de deserción. Y las flagelaciones romanas eran famosísimas, muy conocidas por ser crueles. Eran unos castigos inhumanos, terribles. Y el instrumento con el cual azotaron a Jesús en aquel tiempo, voy a intentar pronunciarlo correctamente, se le llamaba flagellum laxillatum. Y este era el peor y más cruel de los azotes utilizados. Y consistía en 3 tiras de cuero trenzado, y cada tira estaba entrelazada y tenían diferentes medidas de largo. Así que quiero que te imagines cuando aquel látigo daba con fuerza en el cuerpo de Jesús de Nazaret, tira trenzada y diferentes largos, tenía diferente alcance en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahora, esas tiras de cuero trenzado no estaban vacías. La historia nos enseña que a cada tira de cuero se le ataban pequeñas bolas de hierro. Pequeñas bolas de hierro conocidas como plomadas. Trocitos afilados de hueso de ovejas. Los que cortaban con fuerza la piel y la carne de Jesús. Y trozos afilados y puntiagudos de madera, hueso, madera e hierro. Allí estaban, entrelazado con esas tiras de cuero, y con esto flagelaban el cuerpo de Jesús de Nazaret. Yo quiero que trates de imaginártelo en este momento. Generalmente se castigaba a la persona con 39 latigazos, y Jesús no fue la excepción. La Biblia enseña, fueron 39 golpes en su espalda. Y como el flagellum laxillatum tenía 3 tiras de cuero entrelazadas, es probable que a Jesús le hayan golpeado 13 veces. 13 latigazos que multiplicados por 3 son equivalentes a 39 golpes en su espalda. Y para el castigo de flagelación, regularmente la persona era desnudada y sus manos eran atadas a un poste o a barrotes. Por lo tanto, no solamente la espalda, los glúteos, los muslos, las piernas de Jesús eran azotadas por 2 soldados o por un soldado que alternaba su posición. Era un castigo cruel de flagelación que iba a depender de la fuerza y de la disposición de los verdugos, y tenía un propósito claro. El objetivo era debilitar a la víctima hasta llevarlo a un estado próximo a un colapso o inclusive a la muerte. Por eso entendemos que Jesús no era un hombre con una constitución débil. Tenía que ser un hombre con una constitución sumamente fuerte. Porque luego de todo esto que estoy describiendo en este momento, todavía él tenía fuerzas para ponerse de pies. Todavía tenía fuerzas para caminar. No llegó al colapso, no murió en el proceso de flagelación. Y ahora, como era costumbre, los soldados también se burlaban de las víctimas y se burlaron de Jesús. Estoy un poquito conmovida, Carlos. Déjame respirar. Déjame respirar. Yo me siento como cuando usted habla de alguien que ama mucho. Así mismo. Así mismo. Y yo le quiero confesar que yo amo a Jesús.
¿Cómo no amarlo? Así que permítame 5 segunditos para respirar y continuar conversando contigo de este proceso. Cuando yo era niña me escondía debajo de la sábana para llorar. Bueno, aquí estoy en vivo contigo, celebrando una semana maravillosa y hablándote del Salvador, de Jesús. Voy entonces a tomar unos minutos para compartir contigo los aspectos médicos del castigo de flagelación que sufrió el Nazareno, que sufrió Jesús de Nazaret. Amén. Cuando los soldados azotaban repetidamente y con toda su disposición, con todo su odio y con todas sus fuerzas a la espalda de la víctima, esas bolas de hierro obviamente causaban unas profundas contusiones en el cuerpo, profundas heridas en el cuerpo. Las tiras de cuero y estos pequeños huesos incrustados en el látigo desgarraban la piel y el tejido subcutáneo de la víctima. La piel maltratada y las heridas ya hechas se abrían por esos golpes provocados por cada latigazo posterior, mientras continuaban los azotes, golpe tras golpe tras golpe. Las laceraciones cortaban tan profundo como hasta los músculos, produciendo unas tiras sangrientas como ves carne desgarrada. En algunos casos, cuando tú lees la historia, en algunos casos de las víctimas de flagelación, la espalda quedaba tan desgarrada que hasta podía verse la espina dorsal. A veces quedaba expuesta por los golpes y los cortes tan profundos. Los látigos obviamente iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos, los muslos, las piernas, y mientras continuaba la flagelación, las laceraciones continuaban rasgando, produciendo jirones temblorosos de carne sangrante. Algunas venas también quedaban al descubierto. Los tendones, las entrañas, en muchos casos quedaban abiertos, expuestos. Había mucha pérdida de sangre, no había misericordia. Y el inmenso dolor a veces provocaba que la víctima entrara en un shock en el sistema circulatorio, resultado de una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, condición hipovolémica quiere decir que la persona, al perder tanta sangre, sufría los efectos adversos de esta pérdida significativa. Por otro lado, la cantidad de sangre que perdía la víctima podía determinar cuánto tiempo iba a sobrevivir la víctima allí en la cruz. Y esto a su vez provocaba 4 efectos. Número 1, el corazón se aceleraba fuertemente tratando de bombear sangre que ya no está, que ya no existe. Número 2, se disminuía la presión sanguínea, lo que provocaba colapso, desmayo. Los riñones dejaban de producir orina para mantener el volumen de líquido restante y la persona comenzaba a sentir mucha sed porque el cuerpo deseaba fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Ahora vamos a la Biblia, porque esta explicación médica es fuerte, pero la Biblia, que no miente, nos expresa el dolor de Jesús. La Biblia que escogí para leerte esta porción de las Sagradas Escrituras del rollo de Isaías. Voy a leerte Isaías 53, los primeros 12 versos. La versión es Sefer Davar. Sefer Davar. No sé si mi esposo Carlos pueda traerme un momentito una copia. Tengo varias copias conmigo de la Biblia Sefer Davar para mostrártela. Lo hago porque mucha gente me pregunta, ¿y eso de dónde usted lo leyó? ¿De dónde usted obtuvo esa información? Y quiero que sepas que tengo varias versiones de la palabra del Señor. Si te interesa
esta versión, la Biblia Sefer Dabar, simplemente escríbenos hoy a este número. También puede ser por WhatsApp, a los que están fuera de Puerto Rico, 787-667-3070, 787-667-3070. Voy a leer de la versión Sefer Dabar, el rollo, del profeta Isaías, capítulo 53, los primeros 12 versos. Prepara tu mente y prepara tu corazón para escucharlo. Es esta. Esta es la Biblia Sefer Dabar, una versión de las Sagradas Escrituras bastante extensa, pero es una versión muy cercana a los rollos originales. Sefer Dabari, y la tengo disponible, puedo conseguírtela para ti. Escríbenos 787-667-3070. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído en nuestro reporte? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma, ni es buen mozo. Nosotros lo vimos, y no tenía forma, ni belleza. Pero su forma era innoble, e inferior a la de los hijos de hombre, un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro, fue despreciado. Nosotros no lo estimamos. De hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh, Elohim. Pero Él herido fue por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Paréntesis, shalom en hebreo es paz. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda, él no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. ¿Quién lo declarará a su generación? El que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo, fue llevado a muerte. Le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte, él estaba con un hombre rico. Aunque él no había hecho violencia ni engaño, fue encontrado en su boca. No obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera y prolongará sus días, y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Después de esta penosa prueba, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Palabras del profeta Isaías, muchísimos años antes de que Jesús se tabernaculizara en el vientre de María de Nazaret y que posteriormente entregara su vida como nuestro Redentor
en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Haciendo una pausa, que en cualquier momento puedes hacer tu comentario, puedes escribirnos tu pregunta, por favor anota, comparte esta enseñanza con tantas personas que necesitan conocer a Jesús. Continuamos. Quiero hablarte en este momento de las enfermedades. Voy a tomarme unos minutos porque la Biblia dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay muchísimas enfermedades que destruyen el cuerpo del hombre. Y las enfermedades pueden ser clasificadas de diferentes maneras, ordenándolas de acuerdo a las siguientes características. Voy a compartirlo contigo. Esto es ciencia, estudiando ciencia. Las enfermedades pueden ser clasificadas por el curso. Por ejemplo, enfermedades agudas, crónicas, subagudas. Por la frecuencia de aparición. Enfermedades epidémicas como el coronavirus que estamos viendo. Endémicas, pandémicas o esporádicas. O por el origen, enfermedades infecciosas o no infecciosas, o de acuerdo a los sistemas afectados, enfermedades nerviosas, digestivas, respiratorias, reumáticas, cardiovasculares, entre otras. Y otra forma de clasificación es de acuerdo a las causas externas e internas que ocasionan las enfermedades. Y esta última es la que pone en evidencia las deficiencias propias de la persona. Y es la que he decidido detallar en esta noche. Como ya mencionamos, el látigo, el flagellum laxillatum, que utilizaron para golpear a Jesús, tenía 3 tiras de cuero entrelazadas y a Jesús lo golpearon con este instrumento. Por lo tanto, fueron 13 golpes multiplicados por 3, son 39, y existen, no por casualidad, 13 categorías de enfermedades. 13. Quiero que medites en esta hora, cuando yo comience a mencionarte las clasificaciones de las enfermedades, que por la llaga de Jesús fuimos curados. Y lo que estoy próxima a mencionarte, estas 13 categorías, quedaron quebrantadas en la espalda de Jesús de Nazaret. Fíjese que dice, fuimos sanados, no dice somos ni seremos. Fuimos sanados, y es que esto ya pasó. No importa la enfermedad que el enemigo se invente hoy o mañana. Ya Cristo acabó con la raíz en su espalda, allí en la flagelación camino al monte Calvario. Por su llaga ya fuimos curados. Hay provisión de salud para ti. Hay provisión de salud para mí. Antes de leerlas y compartirlas contigo, pero no te olvides que hay que ser obediente. Porque la Biblia habla de alimentación, de sana alimentación. Y la Biblia nos pide ser obedientes, sí. La Biblia nos enseña qué comer y qué no. Esto no es un asunto de gracia graciosa. Por el amor de Dios, importante. Coronavirus. Se dice que esto proviene del consumo de animales inmundos, de murciélagos, etcétera, en la China. Bueno, pues la Biblia dice que no. La Biblia dice que no podemos participar del consumo de animales inmundos. La gente cancela todo el viejo pacto y lo sustituye todo por la gracia, sin entender lo que el apóstol Pablo enseñó, que la ley es para los niños, la gracia para los maduros. Entonces, si todavía no hemos llegado a la madurez, tenemos que ser tratados como niños por la ley. Yo te invito a llegar a mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube, Marlene Arroyo, y accesa a mi enseñanza sobre la ley de Jesús, la gracia y la ley. Y ahí te explico con detalle lo que es la ley de Jesús, que supera la ley de Moisés. Yo te invito a estudiarlo. Antes de ir a las enfermedades, tengo algunas preguntas, por favor.
Porque el apóstol Pablo, cuando hablaba del sacrificio de Jesús, decía que él había sufrido 40 menos 1 en vez de decir solamente 39. ¿Será que tiene alguna relevancia para su cultura o algo? El apóstol Pablo recibió 39 golpes en su espalda más de una vez. No una, más de una vez. Sí, Señor. Lo azotaron, lo castigaron, estuvo confinado, fue náufrago, fue criticado, fue perseguido. El apóstol Pablo. Y cuando dice 40 menos 1, interpretamos que es por el respeto y por la honra a su Salvador, Libertador y Redentor, Jesús de Nazaret. Porque él recibió también la misma cantidad de golpes, más de una vez, en su espalda. Suponemos que no con la dureza de aquellos verdugos. Suponemos que no el nivel de flagelación de Jesús de Nazaret. Sufrió, pero no llegó a la muerte en un proceso de flagelación. Y es que era un castigo que acostumbraban a hacer los romanos en la época. Y solamente quedaban excluidos de ese castigo las mujeres, la gente de gobierno y los soldados. Pero si el soldado era desertor, también lo flagelaban. Y el apóstol Pablo está diciendo que él también sufrió. Y está hablando de sufrimiento, pero él ni siquiera quiere compararse con Jesús de Nazaret y dice 40 menos 1, 39. Otra pregunta. Sí, ¿qué pasaría si Jesús no se sacrificaría por nosotros en la cruz? Ay, Dios mío. Si Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario, entonces todavía no tuviésemos salvación y vida eterna. Entonces, aunque creyésemos en el Mesías, como creyó Abraham y su descendencia, al morir iríamos al infierno. Iríamos a ese lugar, el seno de Abraham. Todavía Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Raquel, Rebeca, Débora, Barak, Sansón, Lápido y tantos otros estuviesen en el infierno. David, Salomón, el plan de redención todavía no se hubiese ejecutado. Pero gloria al Padre Eterno, que a nosotros sí se nos ha permitido vivir este momento en lo que se llama como la dispensación de la gracia. Porque la Biblia dice que muchos profetas que profetizaban de Jesús desearon haberlo visto y no lo vieron. Desearon haber vivido lo que nosotros estamos viviendo y no pudieron vivirlo, no pudieron experimentarlo. Si Jesús todavía no hubiese ido a la cruz del Calvario, hoy no existiera iglesia. Porque Jesús resucitado es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. No existiría el Nuevo Testamento, no existiría un nuevo pacto. Todavía estuviésemos bajo la ley de Moisés y estuviésemos viviendo el Antiguo Testamento. No tuviésemos idea de cómo es su rostro. No tuviésemos idea de lo que es Dios hombre caminando en la tierra, sanando enfermos, libertando endemoniados. No tuviésemos idea. Y lo peor, el Espíritu Santo no estuviese aquí de la forma en que está con cada uno de nosotros. Él vive dentro de cada creyente. No tuviésemos al Espíritu Santo en todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Y mucho más. Todo lo que nos perderíamos si Jesús no hubiese ido a la cruz. Por eso a mí, en carácter personal, esas canciones almáticas que hablan de lo lindo que fuese que Jesús no hubiera ido a la cruz, no me gustan para nada. Me parecen antiteológicas, me parecen carentes de revelación. No me gustan. Me gustan las canciones que cargan sangre, que tienen cruz, que mencionan a Jesús,
Tampoco me gustan las canciones genéricas, que cuando se cantan en medio de la congregación de los santos, tú no sabes si es dedicada al Señor, o es a un hombre, o es a una mujer, o a quién es. Una vez, cuando estaba planificando mi tercera producción musical, Tras tus pasos, me reuní con Raúl Burgos, que ya está en la presencia del Señor. Y Raúl Burgos, puede buscar en internet su nombre, sus grandes composiciones, cantante del Señor. Raúl Burgos se sentó conmigo en el peaje de Ponce, en un banquito en el peaje de Ponce, y gente pasaba, y él no disimulaba. Él sacó la guitarra y a viva voz y sin disimular me dijo: tengo unas canciones para ti. Llegó a Ponce para entregarme estas canciones. Le voy a colocar pausa a esta música linda que tengo aquí, porque quiero compartir algo contigo. Y se sentó en el peaje con su guitarra y a viva voz, con la gente pasando, no le importaba nada, me dijo: recuerda Marlene, que si la canción es para el Señor, tiene que mencionar el nombre del Señor, tiene que tener sangre y tiene que tener cruz. Y recuerdo que comenzó a cantarme una canción. Te la voy a cantar, que estamos en vivo. Dios, estoy aquí para decir que sin ti yo no puedo vivir, y te agradezco lo que haces por mí. Sé que es tu amor y tu paciencia por mí, oh Señor. Mi corazón siempre será de ti. Mi corazón siempre será de ti. Y la gente pasaba y miraba, y él: Dios, estoy aquí para decir que sin ti yo no puedo vivir, y te agradezco lo que haces por mí. Sé que es tu amor y tu paciencia por mí, oh Señor. Mi corazón siempre será de ti. Mi corazón siempre será de ti. 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 Y ese día me cantó varias canciones. Esa canción de Raúl Burgos la grabé, es de él, y la grabé en mi tercera producción musical, Tras tus pasos. Y él seguía con la guitarra: ordena mis pasos, te entrego mi vida. Tu sangre bendita sanó mi alma herida, de tu pecho brotó. Y si hoy tengo calma, es porque te tengo. Te adoro y me entrego a ti, mi Señor. Y si hoy tengo calma, es porque te tengo. Te adoro y me entrego a ti, mi Señor. Ordena mis pasos, que yo te entrego mi vida. Tu sangre bendita calmó mi alma herida, de tu pecho brotó. Y si hoy tengo calma, es porque
adoro y me entrego a ti, mi Señor. Y si hoy tengo calma, es porque te tengo. Te adoro y me entrego a ti, mi Señor. Canté para el Dios del cielo. Y déjame decirte, ay, Santo Padre, voy a tener que hacer un concierto aquí. Un poquito nada más para continuar con la enseñanza. Dudas y me quieres ver que descienda frente a ti. Me gritas cuando en tu dolor crees que yo no estoy allí. Entonces dime, ¿quién seca tu llanto en esas noches en que sufres tanto? ¿Quién si no soy yo? ¿Quién más calma tu dolor? Si piensas que tal vez yo no existo, que no soy real o que yo soy solo un mito, entonces toma tu dolor, el que he llevado hasta hoy. Y yo no soy tu juguete, soy quien te protege. Mi poder es sin fin. Cuando sientes las cargas, solo sientes lo justo. Porque el peso que vale lo llevo sobre mí. Mi vida entregué en una cruz para que vivieras tú. Mi cuerpo azotado fue y tú dime ¿para qué? Si con los años sigues dudando y poco a poco vas rechazando tú la salvación, la que sangre me costó. Si piensas que tal vez yo no existo, que no soy real o que yo soy solo un mito, entonces toma tu dolor, el que he llevado hasta hoy. Y yo no soy tu juguete, soy quien te protege. No me grites ni retes, mi poder es sin fin. Cuando sientes las cargas, solo sientes lo justo. Porque el peso que vale lo llevo sobre mí. Porque el peso que vale lo llevo sobre mí. Ya, que no es concierto, pero, wow, interpreté 3 temas, solo para decirte, ¿verdad? Que
Carlos, por favor, que Raúl Burgos, cantante, compositor, que ya está en la presencia del Señor, en el peaje, en el banquito del peaje de mi ciudad, aquí en Ponce, Puerto Rico, sacó su guitarra. Me cantó varias canciones, entre ellas esas dos primeras. Y Raúl Burgos, con mucha experiencia en el Evangelio, me dijo, si las canciones son para el Señor, tienen que pronunciar su nombre. Tienen que llevar sangre, tienen que llevar cruz. Nunca voy a olvidar ese día. No recuerdo exactamente la fecha. Yo con las fechas no soy muy buena, pero con los momentos sí. Y yo recuerdo aquel hermoso momento. De hecho, déjame ministrarte antes de continuar ya avanzando en este momento. Es que nunca olvides los momentos con la gente de Dios. La gente que un día te ministró. Aquel momento allí en el banquito con Raúl Burgos no fue más de una hora. Menos de una hora. Y nunca lo olvido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Enfermedades. 13 categorías. Enfermedades infecciosas. No voy a entrar en la descripción de cada enfermedad. Si usted desea más conocimiento de esto, aquí está. En este libro, Entrando al Reino de Dios, lo puede adquirir. Enfermedades parasitarias. Enfermedades metabólicas. Enfermedades genéticas. Herencia. Enfermedades congénitas en el desarrollo del embrión, enfermedades hereditarias, enfermedades degenerativas, enfermedades traumáticas, enfermedades mentales, enfermedades de transmisión sexual. Sí, hay esperanza para aquel que pecó antes de Cristo. Enfermedades transmitidas por los alimentos. 12. Escuche esto. Son categorías. Enfermedades profesionales u ocupacionales adquiridas dentro del ámbito laboral. Enfermedades sociales por la influencia del medio ambiente. Y aquí hablo de enfermedades a causa de drogas, sexo, alcohol, juegos de azar, computadoras, internet, etcétera, etcétera. La contaminación ambiental. Ahora, fíjate que aquel látigo tenía 13, fueron 13 golpes, porque eran 3 trenzas de cuero trenzado. Y los responsables de estas 13, hablándote científicamente, son 3, los patógenos. Y son virus, bacterias y protozoarios. Entonces, la ciencia y el sacrificio de Jesús no se contradicen. Aquí hay algo glorioso, muy significativo, profético. 3 tiras en cada latigazo. 13 responsables de cada enfermedad. Y hoy tenemos buenas noticias del reino de Dios para la humanidad. Y es que la palabra de Dios cita en el libro del profeta Isaías, por su llaga. Y lo dice en plural, por su llaga. Es que todos esos golpes en la espalda se hicieron una llaga. Fuimos sanados. Santo Jesús. No hace referencia al futuro ni aún al presente, sino al pasado. Esto implica que ya Él lo hizo. Voy a decirte que está en Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Aleluya. Te tengo una gran noticia en esta noche, y es que Jesús hizo provisión para que nosotros seamos libres de toda enfermedad. Yo quiero hacer una oración si no existe otra pregunta en esta noche. Hoy hemos hablado del sufrimiento de Jesús y mañana, jueves a las 7 de la noche, vamos a continuar. Mañana vamos a hablar de las famosísimas 7 palabras. ¿Qué significado tienen esas 7 expresiones de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué significado tienen? Vamos a conversar sobre esto. Yo te pido que invites a tus amigos,
compañeros de trabajo, familiares, vecinos, contactos. Comparte esta enseñanza en tus redes sociales para que el Espíritu Santo lo tome como una herramienta para instruir y bendecir a muchos. Tantas personas con dudas, con preguntas, tantas personas que necesitan conocer un poco más el sacrificio de Jesús. Así que oramos al Señor. Padre eterno, santo y bueno, que esta enseñanza que proviene de ti fluya como río, Señor, y llegue a tantas personas que necesitan escucharla. Padre celestial, quiero darte gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece y nos ayuda. Espíritu Santo, bautiza y rebautiza a los tuyos. Espíritu Santo, equipa y comisiona a todos los que estamos trabajando para ti. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección. Padre, una vez más te suplicamos que protejas de toda enfermedad a tus hijos. En el nombre de Jesús, que tu sangre nos cubra a cada uno de nosotros. Trae un gran avivamiento a la iglesia de Jesucristo. Señor, que miles y miles de vidas puedan llegar postrados a tus pies a causa de toda esta crisis. En el nombre de Jesús, amén. No te olvides, por última vez en esta noche, que nuestros libros están disponibles para ti. ¿Cómo los adquieres? 787-667-3070. A quienes me han estado preguntando por la Biblia Sefer Dabar, es esta, y puede conseguirla llamándonos al 787-667-3070. Bendito Dios. Suscríbase a nuestro podcast en Spotify, Marlene Arroyo. Allí encontrará preguntas y respuestas. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Te voy a insistir en que te suscribas al canal de YouTube Marlene Arroyo, porque a partir de la semana próxima por allí vamos a transmitir por el canal de YouTube Marlene Arroyo. Mañana 7 de la noche te espero. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros. Amén y amén. Un beso, un abrazo fuerte para todos. Bye bye.